Seguimos adelante en Telebuendía recibiendo con gran gusto al doctor Didier Perti, como les decíamos, abogado, diplomático. ¿Puede decirse político uruguayo, Didier? ¿Cómo anda? Buen día. He desempeñado un cargo político durante muchos años, 10 años como ministro. Creo que me dan alguna patente Pero digo, en ese sentido. ¿Política activa hoy, por ejemplo? Bueno, la política activa puede ser activa de distintas maneras. Puede ser activa en lo que es la militancia clásica del acercamiento y la búsqueda del apoyo popular, que es natural en un sistema democrático. También está aquella que se da a través de la influencia o apoyo que uno pueda tener en la formulación del proyecto del partido. En lo que hace específicamente a mi área, el área de la política exterior, estamos integrando una comisión que está al servicio del comité ejecutivo del partido, que precisamente aborda ese tipo de tema y pone en la circulación de los legisladores del partido opiniones o criterios de orientación frente a una temática que es muy dinámica y que todos los días tiene una volatilidad, como dicen los economistas, demasiado fuerte como para prescindir de ese apoyo. Bien, con el doctor Didier Perti hemos estado hablando hace algunas horas respecto a esto que al uruguayo común y corriente de pronto le surge como demasiado encriptado, esta situación con la República Argentina, otra vez por este conflicto con UPM. Y vea usted lo que parecen ser visiones a veces encontradas en la propia prensa de la mañana, ¿no? Dice la tapa del Observador, Mujica se puso firme y forzó a Argentina a negociar por UPM. La República, por ejemplo, dice diálogo abierto, hoy continúan las reuniones técnicas. ¿Desde qué lugar ha seguido el tema, doctor Perti? ¿Cómo lo observa hoy? Bueno, la primera idea que querría expresar de una manera clara es la siguiente. Nosotros hemos en su momento examinado con cuidado, con el cuidado y la atención que merece, el fallo de la Corte, la llamada ordenanza de la Corte de abril del 2010. Que resolvió el tema de la fábrica de celulosa. Y lo resolvió en dos aspectos. En el aspecto procesal, haciendo algunas observaciones sobre los procedimientos seguidos por Uruguay en materia de información argentina, y en lo sustantivo, que es quizá el elemento fundamental que quedará, digamos, para siempre enclavado en la historia de nuestras relaciones bilaterales, estableciendo que las plantas no tenían poder contaminante, que Argentina no había acreditado esa contaminación, y eso cerró afortunadamente ese capítulo contencioso de La Haya. Luego vino la implementación de esa decisión para llevar adelante el monitoreo del río. De manera que tanto la población argentina como la población uruguaya, donde está situada la fábrica, tuvieran la garantía de que las aguas del río no serían alteradas por los vertimientos industriales de la empresa. Ese acuerdo de monitoreo, suscrito entre las dos partes mediante cartas reversales intercambiadas, empezó a funcionar con el apoyo de un comité científico integrado por 4 personas, 2 de cada país, que fueron volcando sobre la comisión, sobre la CARU, la Comisión Administradora del Río Uruguay, su información tras las visitas correspondientes a la planta. Ese monitoreo ya lleva casi 3 años, ese monitoreo está permanentemente en curso, no se interrumpe, y ese monitoreo hasta ahora no ha detectado episodios de significación, episodios, diría yo, relevantes en lo que hace al comportamiento de la planta con relación al vertimiento de elementos que pudieran alterar o modificar la calidad de las aguas del río. Aguas del río de las que cabe señalar que se toma también de allí el agua para consumo humano de ciudades litoraleñas como Fraiventos, por ejemplo. Quiere decir, por lo tanto, que el interés en mantener la mejor condición de calidad de las aguas no es solo de Argentina, es también nuestro, como es obvio, claro, como es natural. Bien, ese monitoreo llevado a cabo durante todo este tiempo no ha sido publicado
no ha sido puesto en la circulación pública el resultado, a consecuencia de una fuerte resistencia de Argentina a hacerlo. Yo no voy a entrar en el detalle de si esa resistencia tiene algún fundamento o no. Todo indica que precisamente los informes tanto del laboratorio de Canadá, al cual se envían las muestras, como los informes hechos a cargo del comité científico, no dan cuenta de ningún tipo de alteración de la calidad de las aguas. Probablemente siempre habrá detalles en una obra de esa envergadura, de esa importancia, siempre habrá detalles que podrían permitirle a las partes hacer observaciones, objeciones o planteamientos. Pero lo que está claro al final del día es que la planta no contamina. Bien. Y eso no se ha detectado. Correcto. Doctor Operti, me gustaría detenerme en dos aspectos. Uno tiene que ver con lo que usted mencionaba, el dictamen de la Haya, y allí hay una controversia respecto a si efectivamente en algún lugar se especifica, se determina el nivel de producción que debe tener UPMS como un primer aspecto. Y lo otro, asociado a este asunto, es la necesidad de que se consulte al otro país para un eventual aumento de producción. Sobre lo primero, yo había leído en su momento, con la atención del caso, el fallo de la Corte, como es natural, de abril del 2010. Lo he vuelto a hacer, y lo he vuelto a hacer incluso cotejando versiones diferentes según los idiomas en que ha sido redactada la sentencia, desde que la sentencia, sus idiomas oficiales son el inglés y el francés, y luego ha habido una traducción no oficial a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay. En ninguno de los párrafos de una sentencia de más de 90 páginas surge ninguna mención, a mi juicio ni tácita ni expresa, lo aclaro, ni implícita ni a texto expreso, que indique un límite cuantitativo para la producción de la planta. Hay sí una cantidad de elementos de carácter técnico muy detallado sobre elementos que debe la planta observar para evitar cualquier contaminación del río. Pero en ningún momento existe una delimitación de la cantidad de producción. Y aquí quiero hacer una precisión. Tampoco el documento del acuerdo de monitoreo al cual hice hace un instante referencia, tampoco ese acuerdo prevé ninguna indicación en materia de ampliación de la producción. Ahora, ¿el proceso no fue en base a una estimación de producción? Ahí viene otra cuestión. Yo creo que Uruguay, y lo he dicho también antes de esta audiencia con usted públicamente, Uruguay, a mi juicio, actuando de buena fe, debo decirlo porque creo que cabe así consignarlo, a mi juicio, opinión personal, naturalmente no compromete más que mi propia opinión, informó a la Argentina de la posibilidad de llevar adelante un aumento de la producción. Y lo hizo formalmente en el año 2012 con la información que era necesario proveer para que la otra parte conociera el alcance del pedido que se hacía y el objetivo que era colocar a la planta en mejores condiciones de producción. Ese pedido de Uruguay, hecho dentro del Estatuto del Río Uruguay conforme a los artículos 7 y siguientes del Estatuto, tuvo, diría yo, una consideración por parte de Argentina que no se ha traducido en ninguna respuesta concreta. Han pasado los plazos, han vencido todos los plazos establecidos por el Estatuto y Argentina no ha contestado, ha presentado, según la información tanto discreta que sobre esto se ha manejado, realizando algunas observaciones, yo diría, menores, pero sin entrar a cuestionar el fondo mismo de la solicitud. O sea, aquí hay un punto muy importante. Argentina estaría en falta y no al revés como se plantea. Yo, según mi estimación, Uruguay ha proveído la información. Si esa información adolece o no de algún faltante, de algún elemento,
me parece que en todo caso ese elemento no sería determinante, por una razón muy sencilla, Castro, si usted me permite. Claro. En la sentencia se estableció con toda claridad que el río no contaminaba, que la planta no contaminaba, perdón, que no contaminaba el río, valga la precisión, que la planta no contaminaba. El aumento de la producción no es por sí mismo un elemento que modifique esa calidad. Hay un argumento de peso muy fundamental, absolutamente fundamental, sacándole el muy, absolutamente fundamental, que es el siguiente: la planta, la fábrica, UPM, tiene hoy un activo que no tenía, que es la sentencia de la Corte que dice que no contamina. Es razonable pensar que mediante un simple aumento de producción, la empresa y con ella el país correría el riesgo, tomaría a su cargo la dificultad de modificar la calidad de las aguas por un mero aumento de la producción. Ahora, ¿por qué el presidente de la República da a entender de que la producción, el aumento de la producción solo será aprobado si previamente la empresa cumple con otras requisitorias ambientales? Esas son exigencias que derivan de la vista del funcionamiento de la planta. Toda industria tiene también una dinámica, tiene una evolución y tiene una verificación in situ, valga decirlo, en el terreno mismo, de si el funcionamiento es 100% adecuado a las pautas o si hay algún elemento a corregir. Yo no le atribuyo a esa exigencia o condicionamiento a la que usted alude otra importancia más que el mejoramiento mismo de la planta, pero de ninguna manera la contrapartida de que hoy hubiere contaminación. Para decirlo de otro modo, esto no elimina contaminación porque no hay contaminación. Hay dos elementos que fueron los citados previamente que parece sostienen algunas posturas argentinas como las del embajador Dante Dovena. Si me permite, doctor Perti, vamos a escuchar muy brevemente lo que decía hace algunas horas el embajador argentino. Nosotros apostamos a que haya un acuerdo. ¿Esto es político o técnico, embajador? Es técnico y político, son las dos cosas. Si hay un incumplimiento técnico por las cuestiones de polución, por las cuestiones de contaminación, deriva necesariamente luego en una decisión política de acuerdo, ¿o no? Pero los datos del monitoreo todavía no se conocen del comité científico. Sí, algunos datos sí. Hay 40 datos de mínima que se conocen. Tenemos nosotros observaciones precisas sobre el tema de la temperatura, sobre el tema de la cantidad de fósforo emitida por la planta, sobre el tema de toxicología. ¿Arreglo, fósforo y bajar la temperatura de los efluentes? Mañana te lo digo. ¿Y qué son estos 40 datos? ¿Hoy la planta contamina? ¿Con la información técnica que tiene hoy Argentina, cree que la planta contamina? Porque no la ha difundido. Todas las plantas productoras de papel contaminan. ¿Contamina más allá de lo aceptable? Bueno, eso es justamente la discusión, que no contamine más allá de lo aceptable. Todas las plantas contaminan, decía el embajador Dante Dovena, y aludía a las emisiones de fósforo y a la temperatura del agua. Bueno, son dos elementos distintos, o dos afirmaciones distintas. Una es una afirmación genérica, todas las plantas contaminan. Bueno, la industria del papel está extendida en el mundo y naturalmente esa industria, como otras, está sujeta a ese balance entre producir y contaminar. Afortunadamente, en el Uruguay hemos seguido altas pautas en materia de control de la contaminación y el Tribunal de la Haya, el Tribunal Superior de la Comunidad Internacional, ha dicho que no contamina. De manera que tenemos una declaración, digamos, judicial, jurisdiccional, de la Corte Internacional de Justicia de la Haya y una apreciación de tipo, yo diría, más genérico, a la que no le quito relieve, pero que la coloco, la contextualizo en este marco, ¿verdad? Es decir, esa afirmación general, por una parte, que puede valer como una apreciación, incluso abarcable a otras plantas, extendible a otras plantas que pueden hallarse en esa situación, pero no una declaración específica sobre Ovonia. Esa es la primera apreciación. Segunda, es cierto que toda industria puede acarrear consigo contaminación y puede traer consigo incluso en muchos casos efectos realmente negativos para el ser humano y para el mantenimiento de la calidad de vida de la gente. Eso no hay ninguna duda y yo no voy a discutir ese punto o no lo voy a contrariar. Simplemente lo que digo es que en este caso particular se han tomado todas las previsiones para evitar que eso suceda.
y hay un continuo monitoreo de la planta de tipo técnico que hasta ahora no ha detectado en el funcionamiento de la planta irregularidades significativas que puedan llevar a ese resultado negativo. Había un periodista que consultaba allí respecto a si este asunto debe considerarse desde el punto de vista político, técnico, económico. Mire, yo recuerdo muy bien, porque he tenido participación en un tramo del problema, desde el 2003 al 2005 que dejamos el gobierno. Y en ese lapso hubo una apuesta a la voluntad técnica muy fuerte, muy vigorosa, en el sentido de decir, señores, esta obra está en territorio uruguayo, esta obra toma del río 100 litros, le devuelve 80 y se queda con 20 incorporados al proceso industrial. Veamos que esos 80 litros que le devuelve al río no estén contaminados. Y todo el esfuerzo de la Dinama, todo el esfuerzo de las autoridades competentes estuvo dirigido en ese sentido. Por lo tanto, quiero decir que esto no fue una obra autorizada, diría, simplemente al tono de recibir inversiones, en el afán de recibir inversiones. No, esta fue una obra que se instaló aquí tras haber fracasado su intento de instalarse en la Argentina. ¿Y se mantiene ese criterio hoy, doctor? Y ese mismo criterio lo tenemos hoy, lo han tenido las autoridades hoy, y creo que la Dinama sigue actuando con un criterio técnico. Ahora, luego viene todo el tema político, el relacionamiento. El relacionamiento ha ido cambiando, Desde un relacionamiento que estaba situado fundamentalmente en el terreno de la seriedad técnica, en algún momento se ha ido deslizando progresivamente hacia una suerte de alineamiento político, para llamarle de alguna manera, que le ha creado al tema limitaciones, le ha impuesto las limitaciones de la buena relación, cuando aquí en realidad lo que hay que preservar fundamentalmente es el derecho del Uruguay a recibir en su interés nacional inversiones, el derecho del Uruguay a controlar en su territorio las plantas informando de buena fe al vecino, y el derecho del habitante uruguayo en primer lugar a no recibir aguas contaminadas. ¿Aplica aquello de lo político por encima de lo técnico o de lo jurídico? Yo creo que introducir el criterio político, alejándose del criterio técnico, para un país como el nuestro, en este y en otros casos sería tremendamente negativo. Bueno, voy a considerar simplemente algunas cuestiones que se publican esta mañana. La Cancillería Argentina dice que todo cambio en el volumen de producción que se realice en Botnia UPM altera la sentencia de la Corte. Usted sostiene lo contrario. Argentina afirma que... eso no es correcto. Bien. Y luego Argentina hizo saber al Uruguay por intermedio de la CARU, bueno, lo que usted señalaba del artículo 7 y 8, en respecto a la solicitud de información adicional. Desde su punto de vista, Uruguay está cumpliendo con esa información acordada. Señor Castro, yo no hago parte de la Cancillería. No, claro. No estoy dentro de ella. No, pero como observador calificado. Sí, el observador es observador de lo que es observable. Es decir, hay elementos de información que hacen a la discreción diplomática y a la discreción política de un servicio como el Servicio Exterior. De modo que puede haber detalles que yo no esté considerando debidamente. Hago esa salvedad porque no quiero opinar al trote, al galope, sino quiero opinar con la responsabilidad del caso. En mi estimación, y a la luz de las informaciones que se han hecho públicas, yo diría que no se han aportado elementos determinantes que puedan variar o hacer variar la conducta del Estado uruguayo en cuanto a la facultad de disponer el aumento de la producción. Claro está, el Estado uruguayo, repito, de buena fe y mostrando, diría, esa es mi valoración personal, mostrando una actitud frente al gobierno argentino, le ha dicho, bueno, aquí tienen ustedes la información. Ahora, luego Argentina no se puede atribuir la voluntad de decir, no, yo no autorizo porque la Corte Suprema solo autorizó 1 millón de toneladas. Entonces quiere decir que si se presentó la información y la Corte ya había decidido el problema, ¿para qué se presentó la información? Entonces hay allí una suerte, yo diría, de doble discurso que me parece que está contaminando la solución del problema. En síntesis, la sentencia de la Corte no fijó criterios sobre el quantum, sobre la cantidad de tonelaje a producir. Segundo, cuando Uruguay moviliza el procedimiento de los artículos 7 y siguientes del Estatuto para decirle a la Argentina, señores, me propongo aumentar la producción de UPM en tal cantidad, lo está haciendo
para poder crear una suerte de clima informativo, de transparencia, que haga que la vida de control de la planta se desarrolle normalmente. Buena vecindad. Y no para abrir un nuevo espacio de controversia. Y los hechos, de alguna manera, de estas horas, estarían abonando este criterio, que yo ya había expuesto con antelación, porque se habla ahora de negociaciones directas, que yo supongo que tendrán un alto contenido técnico, porque nada hasta ahora ha demostrado que el mero aumento de producción sea por sí mismo un factor contaminante. Bueno, el presidente Mujica, desde su punto de vista o desde su condición de observador, y ya con esto tenemos que terminar, ¿comunicó una decisión o sugirió una intención? Bueno, esto ya pertenece al terreno de opiniones avanzadas y de opiniones presentadas. La opinión avanzada había sido la de que se autorizaría. La opinión presentada fue una suerte, yo diría, de nuevo espacio que se abrió para una negociación, y en materia diplomática no está mal abrir nuevos espacios. No está mal abrir nuevos espacios. El presidente de la República tiene responsabilidades mayores que la suya y la mía, y por lo tanto, si esa determinación ha sido tomada, alguna razón habrá. Pero en definitiva hay algo que está por encima del presidente de la República y por encima de usted y de la opinión pública y naturalmente de mí, como un modesto ciudadano que soy hoy día, que es tratar de restablecer el diálogo con la República Argentina en términos civilizados, en términos equilibrados. Yo vengo de tener un congreso en Mar del Plata de Derecho Internacional, en la ciudad de La Plata de Derecho Internacional, 4 días, la semana pasada, regresé el sábado. La comunidad cultural, de valores, de entendimiento del mundo en el que vivimos y de la civilización a la que pertenecemos, es algo tan compartido con los argentinos que nosotros no lo podemos olvidar. No podemos identificar gobierno con argentino, no podemos identificar circunstancia con cultura, no podemos hacer ese tipo de trasvasamiento. Y un elemento final, si usted me permite, tenemos que proteger también una fuente de riqueza importantísima para Uruguay, que es el turismo. Exactamente, y que la presidenta ayer insinuó además esa relevancia sustantiva. Que nadie discute por otra parte. Le quiero agradecer mucho, lamentablemente hemos quedado cortos de tiempo para tantos temas. Quedan cosas en el camino. Quería considerar con usted el discurso del presidente Mujica en Naciones Unidas, la crítica a los organismos internacionales, ese es otro tema. El tema de la marihuana. Usted ha integrado algunas áreas en su condición de canciller. En su momento la CICAD incluso me tocó presidirla en algún momento. Pero lo esperamos pronto por acá. Con mucho gusto, siempre. Muy bien, muchas gracias. Muy amable el doctor Didier Operti estuvo con nosotros. Pausa y seguimos adelante en Tele Buen Día. Con UPM. Y vea usted lo que parecen ser visiones a veces encontradas en la propia prensa de la mañana, ¿no? Dice la tapa del Observador, Mujica se puso firme y forzó a Argentina a negociar por UPM. La República, por ejemplo, dice diálogo abierto, hoy continúan las reuniones técnicas. ¿Desde qué lugar ha seguido el tema, doctor Operti? ¿Cómo lo observa hoy? Bueno, la primera idea que querría expresar de una manera clara es la siguiente. Nosotros hemos en su momento opiniones o criterios de orientación frente a una temática que es muy dinámica y que todos los días tiene una volatilidad, como dicen los economistas, demasiado fuerte como para prescindir de ese apoyo. Bien, con el doctor Didier Operti hemos estado hablando hace algunas horas respecto a esto que al uruguayo común y corriente de pronto le surge como demasiado encriptado, esta situación con la República Argentina, otra vez por este conflicto. Que es natural en un sistema democrático, también está aquella que se da a través de la influencia o apoyo que uno pueda tener en la formulación del proyecto del partido. En lo que hace específicamente a mi área, el área de la política exterior, estamos integrando una comisión que está al servicio del Comité Ejecutivo del partido, que precisamente aborda ese tipo de tema y pone en la circulación de los legisladores del partido
Seguimos adelante en Telebuendía recibiendo con gran gusto al doctor Didio Perti, como les decíamos, abogado, diplomático. ¿Puede decirse político uruguayo, Didio? ¿Cómo anda? Buen día. He desempeñado un cargo político durante muchos años, 10 años como ministro. Creo que me dan alguna patente en ese sentido. ¿Política activa hoy, por ejemplo? Bueno, la política activa puede ser activa de distintas maneras. Puede ser activa en lo que es la militancia clásica, del acercamiento y la búsqueda del apoyo popular, examinado con el cuidado y la atención que merece el fallo de la Corte, la llamada ordenanza de la Corte de abril del 2010, que resolvió el tema de la fábrica de celulosa. Y lo resolvió en dos aspectos. En el aspecto procesal, haciendo algunas observaciones sobre los procedimientos seguidos por Uruguay en materia de información argentina,